Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, cursando la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas del curso Imagenología Especial del Grupo 36. Los integrantes que están en esta reunión son Diego Hilberto Franco Ramos, Gina Lizeth Quiñones Hernández, Lizeth Natalia Peña Ledesma y yo, Marta Yanel León Castañeda. Y nuestra directora es Julia Angélica Acevedo Celis. A continuación, vamos a hablar sobre la tarea 2, medios de contraste y conceptos básicos de enfermería. Mi nombre es Lizeth Natalia Peña Ledesma. A mí me corresponde explicar dos preguntas. ¿Qué son los medios de contraste? Bueno, los medios de contraste son sustancias que se administran en el cuerpo del paciente al momento de realizar estudios radiológicos o de imágenes diagnósticas. Esto se hace con el fin de mejorar la visualización de los tejidos durante estos mismos estudios. Ayudan a diferenciar lesiones, resaltar ciertos tejidos o órganos y también resaltar vasos sanguíneos como las aortas, bueno, los grandes vasos como la aorta, las venas y demás arterias. Em, mm, en el caso, ¿sí? En el caso de los estudios con radiaciones ionizantes, se utilizan dos tipos de medios de contraste. Los radioopacos, que son los que absorben los rayos X y se muestran en la imagen radiográfica blancos, y son otros que son radiolúcidos, que son los que permiten el paso del rayos X y se ven negros. Entonces, por acá tenemos la clasificación según su naturaleza física. Pueden ser positivos, que son los que absorben la radiación y se ven brillantes o blancos en la imagen radiológica, y los contrastes negativos, que se ven negros, por lo que dejan el paso de los rayos X. Existen varios medios o tipos de medios de contraste, que están los yodados, los que se utilizan en tomografías, radiografías y angiografías. Los sulfatos de bario, que también se utilizan en estudios con radiaciones ionizantes, pero estos son de consumo sea oral o para enemas. El gadolinio, que se utiliza solo en resonancia magnética, y las microburbujas, que son medios de contraste utilizados en ecografía para visualizar el flujo sanguíneo. Entonces, estas se colocan en el paciente y se hace el barrido ecográfico, y ellas como que resaltan el flujo, pero pues es muy rara su utilización. Otra clasificación sería según su uso específico. Entonces, como lo explicaba anteriormente, hay unos que se utilizan para radiografías o para radiaciones ionizantes, y otros, como el gadolinio, que se utiliza solo para resonancias magnéticas. Según su vía de administración, está la vía oral, que sería esta, que es una suspensión que se utiliza para las tomografías de abdomen con contraste. Esto se diluye en 1 litro de agua y se le da a tomar al paciente por aproximadamente de 2 a 3 horas. Este también se utiliza para las radiografías, perdón, para las tomografías de abdomen con contraste. Se diluye también en aproximadamente 1 litro de agua, pero a diferencia de con este, es que este se utiliza cuando el paciente tiene que tener, después de eso, seguir un ayuno. Ejemplo, que el paciente vaya para una cirugía después de la toma de la tomografía. Entonces, con este sí rompería el ayuno, pero con este no. Está este, que se administra también oral, pero también se utiliza más que todo para la administración enema. ¿Por qué? Porque esto es un polvo que se diluye en agua. Entonces ahí se pueden mojar ciertos alimentos y se le dan a comer al paciente para que estos resalten en el tracto digestivo del paciente, pero se utiliza más que todo en los enemas. Y aquí están los contrastes que se administran por vía endovenosa. Están los yodados, está el gadolinio. Existen diferentes clases por los laboratorios y por las marcas, pero pues su vía de administración siempre va a ser esto endovenosa. Consentimiento informado para la administración de medios de contraste.
El consentimiento para la administración de medios de contraste en procedimientos radiológicos es un proceso donde el paciente otorga su autorización de manera libre, sin obligarlo, y en sus plenas facultades mentales, tras haber recibido una explicación detallada del procedimiento, posibles riesgos, complicaciones, beneficios y alternativas por las que podría optar. Siguiente, por favor. Requisitos del consentimiento informado. El paciente debe poder expresar su decisión sin represión. Se debe incluir el motivo del estudio, los riesgos, los beneficios y detalles del procedimiento, ya sea para los medios de contraste ayudados o con gadolinio. Se requiere la firma del paciente si está en plenas facultades mentales. Pero si no es posible, un representante, preferiblemente un familiar cercano, debe firmar. Por último, es necesario que el médico tratante firme. Si el paciente no sabe firmar, firmaría un representante o un testigo que pueda hacerlo. Para menores de edad, se requiere la firma de los padres o tutores legales. Siguiente, por favor. ¿Cuándo no se requiere el consentimiento informado? Es cuando el procedimiento es una emergencia y el beneficio del paciente prima sobre el proceso de autorización. Y este es crucial para garantizar que el paciente esté debidamente informado y que su decisión esté basada en el entendimiento completo del procedimiento. Además, existen circunstancias especiales donde se permiten excepciones o la firma de terceros en nombre del paciente. Siguiente, por favor. Extravasación de medios de contraste. Esto se da cuando hay una fuga del contraste intravenoso desde el compartimiento intravascular hacia los tejidos adyacentes desde su inyección. Es una complicación rara y puede resultar en una serie de consecuencias, requiriendo un manejo adecuado para minimizar los daños. Siguiente, por favor. Factores de riesgo de extravasación. La ubicación inadecuada de la punta del catéter o la rotura de la vena por flebitis, que es la inflamación de las venas, la trombosis, que es la formación de un coágulo en un vaso sanguíneo, o la inyección de alta presión. Inyección en venas pequeñas o lesionadas, uso de inyector mecánico, inyección en venas de las extremidades inferiores o en venas distales, ya sean manos o pies, altos volúmenes de contraste, venas multipuncionadas o vías venosas de más de 48 horas, o factores dependientes del paciente como fragilidad vascular, incapacidad para comunicarse, insuficiencia linfática, desnutrición y enfermedades del colágeno. Siguiente, por favor. Consecuencias de la extravasación. Se limita al tejido subcutáneo y la piel, con síntomas como dolor, ardor, eritema o sarpullido y edema local. En los casos más graves puede producirse necrosis tisular, que es la muerte del tejido corporal, ulceración o síndrome comportamental, el cual es producido si el volumen extravasado es mayor a 100 mililitros. Siguiente página, por favor. Tratamiento. El manejo inicial de la extravasación incluye retirar la vía venosa lentamente y marcar los límites del área afectada. Elevar la extremidad afectada para producir la presión y facilitar la reabsorción del medio de contraste. Aplicar compresas frías, control de la monitorización del paciente, registrando la complicación en su ficha clínica y realizar interconsulta con cirugía plástica si se sospechan complicaciones graves. Vías de administración. La administración endovenosa, su uso está en tomografías computarizadas, resonancia magnética y estudios angiográficos. Para su procedimiento es la introducción directa al medio de contraste en el torrente sanguíneo. Sus ventajas es que permiten la evaluación de estructuras vasculares y de órganos en tiempo real. La administración rectal. Su uso principal está en exámenes del colon, como colonoscopias virtuales, enemas opacos. El procedimiento es la introducción del medio de contraste en una vía rectal para evaluar la integridad del colon y estructuras adyacentes.
La administración intratecal se utilizan estudios de columna vertebral como mielografías. Su procedimiento es la inyección del medio de contraste en el espacio subaracnoideo, donde permite visualizar el canal espinal y las raíces nerviosas. La administración arterial. Su uso más común es en angiografías para estudiar arterias específicas como las coronarias, las carótidas periféricas. Su procedimiento es inyectar el medio de contraste directamente en la arteria que se va a estudiar. La administración oral. Esta indicación es para estudios gastrointestinales como TAC, contrastado de abdomen, estudios de tracto intestinal. Como ejemplos tenemos el sulfato de bario y los contrastes iodados diluidos. El procedimiento es administrar al paciente medio de contraste diluido con agua, o hay medios de contraste cuales se administran solos para que lleguen al tracto digestivo. Ahora la función renal. ¿Cuál es su importancia? La importancia de la función renal en medios de contraste es que en su mayoría son eliminados a través de los riñones. Una función renal deficiente puede llevar a la acumulación de contraste y causar nefropatías inducidas por contraste. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Personas con insuficiencia renal, diabetes, deshidratación o mayores de 65 años. La creatinina. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular eliminado por los riñones y por ende por la diuresis o la orina. ¿Cuál es su importancia? Los niveles elevados de creatinina indican una disminución en la función renal. Los rangos normales derivan según el laboratorio y los rangos que ellos manejen, pero casi siempre es de 0.6 a 1.2 miligramos de decilitro. El rol en la evaluación de preprocedimiento es que la creatinina seriada se usa para evaluar si el paciente puede recibir medio de contraste iodados o basados en gadolinios. La tasa de filtración glomedular. Su definición es que es un volumen de líquido filtrado por los riñones por minuto. La clasificación del riesgo según la tasa de filtración glomedular es: si la tasa de filtración glomedular es mayor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, hay bajo riesgo de nefropatías inducidas. Por contraste, en cambio, si la tasa de filtración glomedular es menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, el riesgo es moderado a alto de daño renal. Su cálculo está basado en la creatinina seriada en edad, sexo y peso. Existen varias fórmulas, entre ellas hay dos muy reconocidas, como son la MDRD, que ella quiere decir que la modificación en la dieta en la enfermedad renal, o como la CKD-EPI, que es la colaboración de epidemiología en la enfermedad renal. Pero igual las dos fórmulas casi siempre se realizan según el peso, la función renal del paciente y si es hombre o mujer. Importancia clínica es que se ajuste a la cancelación del uso de medios de contraste según su función de la tasa de filtración. Les voy a hablar del tratamiento de reacciones adversas. Quiere decir que en estas reacciones hay tres: la leve, la moderada y la grave. En la leve encontramos como síntomas náuseas, vómitos, urticaria leve, sensación de calor y picazón. Estos síntomas los podemos controlar con antihistamínicos para la urticaria. Hay que hacer una observación y verificación del paciente, y antihistamínicos para las náuseas y el vómito. Sí.
La que sigue. En las reacciones moderadas encontramos una urticaria un poquito más extensa, angioedemas leve y un broncoespasmo. Esto lo podemos tratar de controlar con estos síntomas con antihistamínicos intravenosos, corticoides en algunos casos, y los broncoespasmos con broncodilatadores o inhaladores. Continúo. En las reacciones más graves encontramos anafilaxia, edema laringio, broncos más severos que en el anterior, un colapso cardiovascular. Todos estos síntomas nos pueden llevar a suplementación de oxígeno, fluidos intravenosos, antihistamínicos, intubación y en el caso más grave, AUSI. También voy a hablar de las contraindicaciones para usos de medios de contraste. En la primera encontramos las contraindicaciones absolutas. En ello encontramos los antecedentes de reacciones anafilácticas. En estos casos graves, los tiroxicosis no controladas, mayormente en medios de contraste yodados, que pueden inducir una crisis tiroidea. Continúa. En las encontramos las contraindicaciones relativas. Estas requieren una evaluación cuidadosa de riesgo-beneficio. Mayormente encontramos una insuficiencia renal, específicamente en contrastes yodados, asma severa no controlada, enfermedades cardíacas descompensadas por el medio de contraste, deshidratación severa, embarazo especialmente en el primer trimestre por riesgo de potencial para el feto y el recién nacido, lactancia. En esta se recomienda suspender temporalmente. También encontramos la metformina con pacientes de insuficiencia renal y mastocitos sistémicas. También es importante llevar una evaluación de sus cuidados de pacientes con antecedentes a medios de contraste, ya que con su historial médico es un factor de riesgo. En estos casos, las contraindicaciones serían relativas para sopesar el riesgo-beneficio al diagnóstico potencial. Dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos. Antes de una serie de exámenes radiológicos como tomografía computarizada y resonancia magnética, al paciente se le administra sustancias conocidas como medios de contraste. Estos medios de contraste permiten obtener imágenes de mayor calidad y detalle de los órganos. ¿Puede la otra, por favor? Tipos de medios de contraste. Hay dos, yodados y el perdón, paramagnéticos. Ya. El yodado son los medios de contraste más utilizados en radiología convencional y tomografía computarizada porque contiene yodo en un elemento que absorbe eficazmente los rayos X. Y el paramagnéticos usados en resonancia magnética contiene gadolinio, un elemento que modifica para facilitar una mayor claridad en las imágenes. La siguiente, por favor. ¿Por qué se administra esta dosis de contraste? Mejora la visualización de órganos y estructuras. Al aumentar el contraste entre los tejidos, se puede identificar con mayor claridad lesiones, tumores, inflamaciones, evaluar la función de órganos. Por ejemplo, en una angiografía se puede evaluar el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos. Factores que influyen en la dosis de contraste. Tipos de examen. Cada examen requiere una dosis diferente en función de la región anatómica a estudiar de la técnica utilizada. Peso y talla del paciente. La dosis se ajusta en función de la masa corporal. Función renal. Los riñones son los encargados de eliminar el medio de contraste del organismo, por lo que una función renal alterada puede que requiera una adaptación de la dosis. Patologías asociadas. Ciertas enfermedades como la diabetes o las enfermedades cardíacas pueden influir en la elección del medio de contraste y en la dosis
a administrar. Hay ciertos riesgos asociados a la administración de medios de contraste. La administración de medios de, bueno, hay reacciones leves como náuseas, vómitos, urticarias, sensaciones de calor, dolor de cabeza. Pues, la siguiente, por favor. Reacciones moderadas, que es el vómito persistente, el urticaria extensa, el broncoespasmo y edema facial o laríngeo. Y también hay reacciones graves, que es el shock anafiláctico, edema pulmonar y arritmias cardíacas y convulsiones. Los factores de riesgo para reacciones adversas incluyen historias previas de reacciones a medios de contraste, asmas o alergias severas, enfermedad cardíaco-renal, edad avanzada, prevención y manejo, evaluación previa al paciente, hidratación adecuada, el uso de la metadosis efectiva de contraste, monitoreo del paciente durante y después del procedimiento y disponibilidad de equipo de emergencia. Técnicas asépticas para procedimientos radiológicos. La técnica aséptica es un conjunto de medidas y procedimientos que se utilizan para evitar que microorganismos contaminen un lugar o un paciente. Puede pasar, por favor. La importancia de la técnica aséptica en radiología, prevención de infecciones. Los instrumentos o diapositivos introducidos en el cuerpo del paciente pueden atraer microorganismos y causar infección. Protecciones del personal sanitario. También protege al personal médico y técnico de posible contagio. Seguridad del paciente. La técnica aséptica protege al paciente y reduce el riesgo de complicaciones después del procedimiento. Principios básicos de la técnica aséptica en radiología. Lavado de manos. Es el procedimiento más importante y debe realizarse antes y después de cada procedimiento. Se utiliza agua y jabón y antibacteriano. Y uso de guantes. Los guantes estériles deben utilizarse siempre que se tenga contactos directo con el paciente o con áreas estériles. Uso de batas estériles. En procedimientos invasivos, el personal debe utilizar batas estériles para cubrir la ropa y reducir la contaminación, desinfección y esterilización. Todo el equipo médico utilizado debe ser desinfectado o esterilizado antes y después del uso. Procedimiento radiológico donde se aplica la técnica aséptica. Angiografía, introducción de catéteres en los vasos sanguíneos y biopsias guiadas por imagen, obtención de muestras de tejido para análisis. Bueno, sigo yo. Los tipos de catéter o yelcos utilizados en procedimientos de radiología. Primero tenemos que tener en cuenta qué son los catéter o yelcos. Son dispositivos que permiten la administración de fluidos o medicamentos a través de vías endovenosas. Existen en diferentes tipos y presentaciones según su material de composición, la punta, la forma o la variedad de calibres que existen, siendo en mayor tamaño de menor calibre. Pásala, por favor. La clasificación según el calibre. Entonces, como les explicaba, de mayor tamaño el número, menor es el calibre, siendo el más pequeño el número 24, o sea, el más delgadito, el más fino, le sigue al que no es tan chiquitico, el 22. Estos dos se utilizan en pacientes de difícil acceso o en pacientes pediátricos. El yelco número 20 y el número 18 son los más utilizados en adultos y en estudios de radiología, ya que para el yelco número 20 se utiliza para fluidos como los contrastes yodados en tomografías de abdomen, tomografías de tórax contrastadas y en las resonancias. El catéter número 18 se utiliza más que todo para las angiotomografías, angioresonancias, resonancias de mama con contraste o resonancias de próstata con contraste, ya
que es un calibre grueso que permite el alto flujo del paso del líquido o del contraste que se esté administrando. En estos casos se administra con una presión más alta que en los otros estudios. El catéter número 16 y el catéter número 14, pues no se utilizan en vías endovenosas porque son muy traumáticos, son muy, por decirlo así, son muy anchos, son muy grandes. Entonces se utilizan más que todo en usos terapéuticos, ejemplo para las toracentesis, paracentesis, para hacer drenajes percutáneos. Pásala, por favor. No tanto. La selección del catéter depende de varios factores. Depende del tipo del estudio que se vaya a realizar, ya que teniendo en cuenta el tipo del estudio, asimismo se requiere el flujo de administración de contraste que se vaya a realizar. No es lo mismo hacer un angio de tórax que hacer una tomografía de tórax con contraste, porque el angio requiere de un flujo más pesado, más fuerte que el paso del contraste normal. Lo mismo es para las angioresonancias cerebrales o las angiotomografías cerebrales. Se requiere de como de más fuerza en el inyector, entonces asimismo tiene que ser el yelco y la vía pues tiene que también estar completamente permeable. También se tiene que tener en cuenta el tipo de medicamento que se va a administrar. No es lo mismo administrar un contraste yodado que administrar un contraste paramagnético gadolíneo, porque el contraste yodado es más viscoso, más espeso. Pásala, por favor. Y de últimas tenemos que tener en cuenta las características del paciente. No es lo mismo canalizar a un paciente delgado con venas frágiles, con fragilidad periférica de los vasos sanguíneos, a canalizar a un paciente obeso con difícil acceso por aumento del tejido adiposo. Entonces, toca tener en cuenta varias cositas para la administración del contraste y asimismo escoger un catéter adecuado para el paciente. Protocolo para los enemas rectales. Primero, ¿qué es un enema rectal? Es un procedimiento para la limpieza del colon o para la introducción de medicamentos. Su uso es para alivio del estreñimiento, preparación para cirugías o procedimientos médicos como la colonoscopia. Tipos de enemas. El enema de limpieza, su uso más común es para vaciar el intestino. El enema evacuante se utiliza para estimular la defecación rápida. El enema de retención es utilizado para administrar medicamentos o lubricantes. Siguiente. Su procedimiento paso a paso. Primero se debe preparar el equipo como son los enemas, los guantes, las sondas, el pato, pisingo, donde vayamos a esperar que el paciente defeque. La preparación del paciente, que es en posición SIM, en decúbito lateral derecho o izquierdo, con los pies ligeramente flexionados. La administración de medicamentos, se introduce la sonda o el enema, más o menos de 5 a 10 centímetros de distancia, y se estripa la bolsa, se abre la bolsa porque pues la presión que genera toca ayudarle a la bolsa. Y el postprocedimiento es revisar qué tipo o cuánto fue la cantidad que evacuó el paciente y registrarlo en la historia clínica. Los cuidados y sus precauciones. Supervisar signos de inconformidad o dolor durante el procedimiento del paciente. Asegurarse de que el paciente no tenga contraindicaciones, obstrucciones intestinales o cirugías recientes, y para eso debemos ayudarnos de la historia clínica o preguntarle al paciente. Evaluar el resultado del enema, la cantidad, características, qué tipo y qué cantidad de materia fecal realizó el paciente. Protocolos para nefroprotección. ¿Qué es la nefroprotección? Es un conjunto de medidas preventivas para proteger la función renal del paciente. Especialmente importante en pacientes sometidos a estudios con medios de contrastes o tratamientos nefrotóxicos.
Factores de riesgo para daño renal en pacientes con diabetes, con presión arterial, con enfermedades coronarias, con tabaquismo pesado o obesidad mórbida. Medidas de nefroprotección. Evaluación de la función renal previa, que esta se hace a través de exámenes como la creatinina, que va en sangre o puede ser en orina. Lo más frecuente es en sangre. La hidratación adecuada. Se debe hidratar el paciente vía venosa o vía oral, siempre y cuando el medio de contraste no tenga contraindicaciones. Casi siempre es vía venosa, por lo que la suspensión de los medios de contraste se hace con nada vía oral. El uso de agentes de contraste de bajo riesgo, y esta sería evaluar junto con el médico qué medio de contraste requiere el paciente y cuál sería el adecuado según el tipo de examen que le vayamos a realizar. El ajuste de dosis de medicamentos de nefrotóxicos. Algunos pacientes son pacientes dialíticos, pacientes con insuficiencia renal ya crónica de base, por ende se debe realizar sus ajustes de medicamentos que tomen, o se debe de cuadrar como por ejemplo una diálisis después de suministrar el medio de contraste. Supervisión y seguimiento. Realizar una función renal después del procedimiento para supervisar que no haya hecho ningún efecto adverso o que nos haya elevado la función renal de nuestro paciente. Siguiente. Cuidados post procedimiento. Supervisar los signos de deterioro renal, como la disminución en la cantidad de la orina, el aumento de la creatinina, y para esto la función renal. Y promover la ingesta adecuada de líquidos al paciente después del examen, precisamente para que los riñones nos ayuden a evacuar el medio de contraste que tenemos. Voy a explicar los protocolos de la colocación de la sonda Foley por colon, en enema, y Lenatón por cistografía. Siguiente. Primero que todo, para la colocación de la sonda Foley, tiene una preparación. Hay que explicarle el procedimiento al paciente y obtener el consentimiento informado de él mismo. Asegurar que el paciente haya hecho una preparación intestinal previa, y reunir todo lo que es el equipo. Una sonda Foley, generalmente 16-18 FR, lubricante, jeringa, solución salina, guantes estériles, y el medio de contraste que se va a utilizar, varios o alguna solución alternativa. ¿Sí? Listo. El procedimiento, primero se le informa al paciente que se coloca posición de cúbito lateral izquierdo o posición SIM. De cúbito dorsal también se puede, rodilla flexionada, ligeramente abiertas. Se realiza una inspección visual del ano y el área perineal. Se hace una limpieza adecuada de esa misma área utilizando una solución aséptica. Se coloca generosamente lubricante en la punta de la sonda Foley y se inserta suavemente en el recto, aproximadamente de 5 a 10 centímetros, dependiendo del paciente. Se infla el balón con de 10 a 30 ml de solución salina, suficiente para evitar que la sonda se salga. Luego de esto, tira suavemente para verificar que la sonda quedó puesta, y luego de fijada la sonda, se administra el medio de contraste. Continúa. En el postprocedimiento, una vez se haya completado el examen, se desinfla el balón aspirando la solución salina. Con una jeringa se retira suavemente la sonda, verificando que el paciente no presente ninguna incomodidad, y se limpia la región perineal y anal después de retirar la sonda. Continúa.
Listo. Empezamos los protocolos de la colocación de la sonda Lenaton en cistografía. Para la preparación, lo mismo que la anterior, se explica el procedimiento al paciente y se obtiene un consentimiento informado del mismo. Se verifica el equipo. En esto se verifica entonces la sonda Lenaton del tamaño apropiado según la edad del paciente. Se utiliza lubricante antiséptico, guantes estériles y se coloca en un campo estéril. En el procedimiento se coloca al paciente en posición supina con las piernas semiflexionadas, ligeramente abiertas para tener acceso directo a la uretra. Se realiza una limpieza aséptica en el área perineal. Se lubrica la punta de la sonda Lenaton para que no va a tener ningún riesgo de trauma. Hay dos partes, una en el hombre, se coloca el pene en posición vertical, se estira suavemente y se ingresa la sonda en la uretra hasta llegar hasta la vejiga. En las mujeres se separan los labios, se visualiza el meato uretral y suavemente se ingresa la sonda hasta la vejiga. Para continuar el procedimiento se inserta suavemente una sonda, la sonda directamente hasta la uretra hasta que se dé fluir la orina. El avance puede ser de la sonda entre 2 o 3 centímetros, asegurando de que llegue directamente a la vejiga. Se inserta el contraste suavemente en la vejiga mediante una jeringa conectada a la sonda. Se toma la imagen radiológica mientras el contraste llena la vejiga, evaluando el fluido a través de la uretra y el uréter. Es importante también considerar la importancia de ambos procedimientos, que se mantenga la técnica estéril, esté atento de la incomodidad si presenta el paciente y en casos de dificultad y la inserción no sea tan fuerte la sonda. Aquí en el postprocedimiento, una vez completado el examen, se retira suavemente la sonda, se limpia adecuadamente la región perineal y se verifica que el paciente esté completamente cómodo y no presente ninguna incomodidad o irritación. Gracias. El protocolo de veropunción es un conjunto de procedimientos estándar usados para la realización de punción venosa de manera segura y eficaz, con el objetivo de canalizar una vena para la administración de líquidos y medicamentos. Siguiente, por favor. Para la preparación del equipo necesitamos, primero, elegir el tamaño adecuado del catéter según el calibre de la vena. Luego, tener los materiales necesarios como los algodones estériles, la solución antiséptica, el esparadrapo, el equipo de venoclisis, la solución endovenosa, los guantes y el torniquete. Y prepararnos previamente revisando la integridad y fecha de vencimiento de los empaques de los equipos, preparándonos en el orden en que se utilizarán. Siguiente página, por favor. La técnica séptica. Se realiza el lavado clínico de manos, que en este caso lo podemos observar en la imagen. Se utilizan guantes estériles para catéteres centrales y guantes de manejo para catéteres periféricos. Por último, se realiza la antisepsia del sitio de punción, limpiando con algodón o gasa la piel del sitio de punción del centro hacia la periferia, con un antiséptico durante o mediante 15 a 20 centímetros del área, y esperar al menos 30 segundos antes de insertar el catéter, teniendo en cuenta de no aplicar alcohol después de la iodopovidona. Siguiente, por favor. Elección del sitio de punción. Se puede canalizar la fosa antecubital, donde se encuentran las venas basílicas, cefálica y mediana. En el antebrazo, donde encontramos la vena radial, superficial, vena cubital, superficial y mediana. Y en el dorso de la mano, encontrándonos con las metacarpianas. Pero estas son preferidas en pediatría y se deben evitar en lactantes si es posible. Algo a considerar es que se debe elegir primero las venas distales para preservar las venas proximales y no puncionar venas trombosadas con flebitis o miembros con fístulas arteriovenosas. Además, la piel debe estar
limpia y sin lesiones. Siguiente página, por favor. Para la instalación y fijación del catéter, se revisa el posicionamiento manteniendo la piel tensa en sentido contrario a la dirección de la punción para así estabilizar la vena. Se realiza solo la punción por catéter y si se falla, se cambia el sitio de punción. No se usa el mismo catéter para otro sitio. Y para la fijación, se estabiliza el catéter y se asegura con esparadrapo, impidiendo que el material no estéril entre en contacto con el sitio de punción. Este es todo nuestro trabajo como grupo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.